Me llamo Lucía Herrera, y cuando apenas tenía 19 años, mi familia decidió que había llegado el momento de casarme. Vivíamos en un pequeño pueblo de Castilla, donde las tradiciones pesan más que los deseos de una chica joven. Tenía 2 hermanas menores y mis padres pensaban que, siendo yo la mayor, debía dar el ejemplo. Así, sin muchas opciones, terminé unida en matrimonio con Julián Ramírez, un hombre que apenas conocía, pero que parecía correcto, trabajador y con futuro. Él trabajaba en la construcción en Francia, y casi siempre estaba fuera. Me prometieron que, aunque estaría sola al principio, al menos tendría un hogar seguro en la casa de sus padres. La primera vez que crucé el umbral de aquella vieja casa de piedra, sentí un frío extraño. Las paredes olían a humedad, los suelos crujían, y la mirada de mi suegra, doña Carmen, me atravesaba como un cuchillo. Apenas pasaron unas semanas y ya me trataban como si fuera la muchacha de servicio, limpiando, cocinando, lavando ropa. Él me dejó sola en esa rutina, marchándose a Francia apenas un mes después de la boda. Solo volvía una vez al año, en vacaciones. Yo no me casé para quedarme encerrada en una cocina ajena. Quería un esposo, compañía, cariño. En lugar de eso, me encontré barriendo los patios de su madre y sirviendo la mesa de su padre, como si fuera invisible. Más de una vez, encerrada en mi cuarto, lloraba en silencio mientras escuchaba a sus hermanas reírse a carcajadas en la sala. Cuando Julián regresó en una de sus llamadas frías desde Lyon, le confesé mi hartazgo. No puedo más, le dije con voz quebrada. Me siento una sirvienta en tu casa. No tengo marido, solo trabajo y soledad. Él respondió con calma distante. Lucía, ¿qué quieres que haga? Es mi sustento, si no viajo no comemos. Me quedé helada. Aquella respuesta me mostró que mis sentimientos no tenían peso alguno en su vida. Un día, incapaz de soportar más humillaciones, recogí mi ropa en silencio y regresé a la casa de mis padres, en las afueras de Salamanca. Allí me recibió mi madre, doña Mercedes, con gesto preocupado. Mi padre, don Rafael Herrera, de 53 años, era un hombre fuerte, de carácter firme, pero con un cansancio acumulado en la mirada. Yo lo veía como mi refugio, mi apoyo, mi única defensa en un mundo que parecía cerrarse sobre mí. Pero en esa casa tampoco había paz. Las discusiones entre mis padres eran diarias. Mi madre ya no podía complacer las demandas de mi padre, y las peleas sobre su derecho conyugal se habían vuelto insoportables. Ella le decía agotada: Rafa, ya no puedo con esas cosas. Si tanto necesitas, búscate otra. Yo escuchaba aquellas palabras como cuchillos. Una tarde, mientras los gritos se apagaban tras una puerta cerrada, me encontré sola con él en el salón. El ambiente estaba cargado, la tensión espesa. Mi padre, con voz amarga, me confesó: Tu madre me rechaza siempre, hija, y yo aún tengo sangre en las venas. ¿Acaso no merezco vivir como hombre? Sentí un vuelco en el corazón. Las palabras me estremecieron, me hicieron ruborizar. No supe qué responder. Y entonces me descubrí a mí misma diciéndole algo que jamás pensé que diría. No sufras más, papá, yo puedo cuidar de ti. Él me miró sorprendido como si no hubiera escuchado bien. Su silencio pesó como una losa. Mis mejillas ardían, mis manos temblaban, pero mi voz salió firme, aunque ahogada en contradicciones. En mis adentros me decía que tal vez así terminarían los gritos, las peleas, la amargura que llenaba cada rincón de aquella casa. Aquella noche me quedé despierta mucho tiempo pensando en lo que había dicho, en lo que podría suceder. Mi mente era un torbellino, culpa, miedo y una sensación extraña, casi prohibida, que no quería admitir ni siquiera ante el espejo. Y así comenzó una etapa que marcaría mi vida para siempre, aunque en ese momento aún no lo sabía. Los días siguientes se volvieron extraños. Yo trataba de comportarme como siempre, ayudando a mi madre en la cocina,
paseando por el mercado del pueblo con un vestido sencillo de lino blanco y sandalias bajas, fingiendo una normalidad que se deshacía en cuanto cruzaba la mirada con mi padre. Él parecía evitarme y al mismo tiempo buscaba cualquier excusa para quedarse a solas conmigo. Una tarde calurosa de verano, mi madre salió con mis hermanas a visitar a una tía lejana. La casa quedó en silencio. Yo estaba barriendo el patio con el sol golpeando mis hombros. Llevaba un vestido ligero de color azul marino, pegado al cuerpo por el sudor. Sentí su presencia detrás de mí, la respiración pesada. Lucía, dijo en voz baja. Dejé la escoba a un lado. Me giré despacio y su mirada era diferente, cargada de deseo contenido, de necesidad, de una fuerza que hasta entonces solo había visto en las discusiones con mi madre. Me temblaban las manos, pero di un paso hacia él, como si algo dentro de mí ya hubiera tomado la decisión. Fue un instante de silencio, de tensión insoportable. Él intentó hablar. No deberíamos, esto está mal. Ya lo sé, respondí casi susurrando, pero yo no quiero verte sufrir más, papá. Lo que siguió fue una cercanía peligrosa, un roce de sus dedos en mi brazo, un contacto breve que me hizo estremecer. No hubo nada explícito, pero el aire se llenó de un magnetismo que ninguno de los dos supo detener. Desde ese día, cada momento a solas se volvió un juego de miradas, de silencios que pesaban más que 1000 palabras. Mi padre comenzó a traerme pequeños regalos, un pañuelo bordado, un perfume barato de la feria del pueblo. Cosas que parecían inocentes, pero que guardaban un significado oculto. Al mismo tiempo, la tensión con mi madre crecía. Ella parecía adivinar que algo estaba cambiando en la casa. Una noche, mientras yo me peinaba frente al espejo con una blusa clara y una falda larga, ella entró de golpe en mi cuarto. Lucía, ¿qué está pasando entre tu padre y tú? Me soltó sin rodeos. Me quedé helada. Nada, mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Pero su mirada desconfiada me atravesaba, y yo sentí que mi secreto estaba a punto de salir a la luz. No obstante, poco después, mi madre tomó una decisión inesperada, se marchó del pueblo con mis 2 hermanas menores. Una madrugada, con unas pocas maletas y sin despedirse demasiado, partió rumbo a Madrid. No puedo más con tu padre, y no quiero que vuestras vidas se manchen con lo que está ocurriendo, me dijo antes de cerrar la puerta. Me dejó sola con él, en aquella casa cargada de murmullos y fantasmas. Yo entendía por qué se marchaba, pero al mismo tiempo su partida fue como un permiso silencioso, un abandono que sellaba mi destino. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más íntimas, cada vez más arriesgadas. Mi padre y yo, en esa casa grande y vacía, nos acostumbramos a una convivencia cargada de gestos insinuantes y silencios cómplices. Yo vestía de manera más cuidada, con blusas entalladas, pendientes dorados que brillaban con la luz de la tarde, faldas que dejaban entrever mis tobillos. Lo hacía sin pensarlo demasiado, como si buscara provocar algo que ya estaba ahí, esperando. Pero también estaba el miedo a ser descubiertos, el miedo a la vergüenza pública en un pueblo pequeño donde todos hablan. Cada vez que salíamos a la plaza y alguien preguntaba por mi madre, inventábamos excusas torpes. Se fue a trabajar a Madrid, decíamos. Nadie terminaba de creerlo y las miradas de sospecha nos seguían hasta casa. Yo sabía que estábamos caminando sobre un filo peligroso. Algo dentro de mí me decía que aquello no acabaría bien, pero al mismo tiempo, me sentía atrapada en esa relación prohibida, incapaz de soltar la mano que me ofrecía compañía en medio de tanta soledad. Las semanas se transformaron en meses, y la convivencia con mi padre ya no era la misma. La ausencia de mi madre y mis hermanas había convertido la casa en un lugar extraño, a la vez silencioso y cargado de tensión. Por las mañanas desayunábamos juntos en la mesa de madera del comedor. Él me miraba en silencio mientras yo servía café en tazas antiguas. Yo llevaba vestidos sencillos, pero cada día me arreglaba un poco más, un cinturón que marcaba mi cintura, un lazo en el cabello, pendientes pequeños de plata. Sentía como sus ojos me recorrían sin decir nada.
Y yo, en el fondo, lo permitía. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, entró sin avisar. Se quedó quieto en la puerta, observando cómo me inclinaba sobre la cama. Lucía, dijo con voz ronca, esto no puede seguir así. ¿Así como? Le respondí sin mirarlo, pero con el corazón golpeando en mi pecho. Con este silencio, con esta costumbre que estamos creando. Me giré despacio, lo miré a los ojos. No hablamos más, pero el gesto lo dijo todo, los límites se habían desdibujado hacía tiempo. Desde entonces empezaron encuentros cada vez más íntimos. No eran palabras ni caricias abiertas, sino gestos cotidianos que adquirían un peso distinto, sus manos rozando las mías al pasarme un plato, su aliento cerca cuando me enseñaba a arreglar la bicicleta en el patio, sus ojos fijos en mí cuando me peinaba frente al espejo. Aquella relación secreta crecía en un espacio invisible, lleno de deseo contenido y miedo a ser descubiertos. El peligro llegó de repente. Una vecina del pueblo, doña Pilar, vino a visitarnos y preguntó por mi madre. ¿Y Mercedes? Hace meses que no la veo. Trabajando en Madrid, señora, contestó mi padre. Ella me miró con desconfianza. En un pueblo pequeño, los rumores viajan rápido, y yo sentí que el secreto empezaba a oler a sospecha. Poco después ocurrió lo impensado, me quedé embarazada. Cuando vi el retraso en mi calendario y confirmé mis sospechas con un médico del pueblo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El doctor preguntó por mi marido, y yo apenas pude inventar una excusa. Salí de aquella consulta temblando, sabiendo que la mentira no podría sostenerse por mucho tiempo. En casa, lloré frente a mi padre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté con la voz rota. Él me abrazó fuerte como si quisiera protegerme de todo. Buscaremos una solución. Nadie tiene por qué enterarse. Intentamos todo tipo de remedios caseros, infusiones, caminatas interminables, yo rezaba en silencio cada noche, deseando que aquel embarazo no siguiera adelante. No era solo miedo al que dirán, era la certeza de que mi vida quedaría marcada para siempre por algo que no podría ocultarse. Finalmente, tras semanas de angustia, perdí al bebé. El dolor físico fue intenso, pero el alivio emocional aún mayor. Mi padre lo vivió en silencio, sentado en el borde de la cama, con los ojos vidriosos. Dios nos ha dado otra oportunidad, hija, susurró. Y sin embargo, aquella segunda oportunidad no me devolvió la paz. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la joven que había sido. Entre la culpa y el secreto me sentía atrapada, incapaz de regresar a la vida que tenía antes. Decidí entonces llamar a mi marido, Julián. Después de meses de ignorar sus llamadas, contesté. ¿Cuándo vas a volver?, le pregunté con tono suave, casi suplicante. Quizá en unos meses, pero no sé si tiene sentido, Lucía, me respondió fríamente. Te noto distante, como si ya no quisieras estar conmigo. Aquellas palabras me helaron. El único camino de escape que imaginaba, volver a su lado, parecía cerrarse. Y yo seguía atrapada en la casa de mi padre, en una relación que me consumía, y que ya no sabía cómo detener. Después de la pérdida, pensé que todo terminaría allí, que ese era el castigo y al mismo tiempo la salvación. Sin embargo, la costumbre, la soledad y el silencio de la casa hicieron que las cosas continuaran como antes. Era como si hubiéramos cruzado un puente que ya no podía desandarse. Yo me vestía cada día con más cuidado, blusas claras de seda barata, faldas largas con abertura en el costado, collares de cuentas que caían sobre mi pecho. No sabía si lo hacía para mí o para él, pero sentía que cada gesto, cada prenda, era parte de un lenguaje secreto entre los dos. Las visitas del pueblo seguían aumentando la presión. Una vecina me dijo en el mercado. Lucía, tu madre está mucho tiempo fuera, ¿verdad? No es normal. Yo respondí con una sonrisa forzada, sintiendo que las sospechas crecían como una sombra imposible de detener. Y entonces ocurrió lo inevitable.
quedé embarazada por segunda vez. El miedo se convirtió en desesperación. No podíamos inventar otra mentira. Mi padre y yo discutíamos cada noche sobre qué hacer. No podemos permitir que esto salga a la luz, me decía con tono grave. Nos destruirían a los dos. Recurrimos de nuevo a hierbas, a consejos de ancianas, a remedios que parecían más superstición que medicina. Yo rezaba en voz baja, con lágrimas en los ojos, suplicando no tener que enfrentar la vergüenza de un pueblo entero. Los días se hicieron eternos, las noches insoportables. Al final, el destino volvió a darme la salida más amarga, perdí ese embarazo también. El dolor físico me desgarró, pero en mi interior una voz me decía que era lo mejor que podía pasar. Mi padre guardó silencio durante días, apenas hablaba. Su rostro estaba marcado por la culpa y el cansancio. Sin embargo, yo ya no podía soportar más. Miraba las paredes de aquella casa y sentía que me asfixiaban. Necesitaba escapar, aunque fuera regresando a la misma vida que antes tanto había rechazado. Así que tomé valor y llamé de nuevo a Julián, mi marido en Francia. Esta vez lo hice con voz más dulce, intentando sonar como la joven esposa que alguna vez había sido. Quiero volver contigo, quiero que tengamos nuestro propio hogar, le dije. No me importa vivir donde sea, solo quiero estar a tu lado. Pero él me respondió con frialdad. Lucía, ya no eres la misma. No sé si volver tiene sentido. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Comprendí que, aunque deseaba escapar de la situación con mi padre, el puente hacia mi marido estaba casi roto. Y lo peor, él no parecía tener intención de reconstruirlo. Esa noche, frente al espejo con los ojos hinchados de tanto llorar, me vi a mí misma con claridad, ya no era la muchacha de 19 años que obedecía a su familia. Era una mujer atrapada entre el deseo, la culpa y el miedo al que dirán. En mi interior nació una pregunta que me perseguía sin tregua: ¿era aún posible un futuro limpio para mí, o estaba condenada a seguir viviendo en aquella sombra interminable? Los días en la casa se volvieron cada vez más oscuros. El silencio de las paredes era más pesado que nunca, y yo ya no encontraba consuelo ni en las cartas de mi marido ni en las conversaciones con mi padre. Habíamos cruzado demasiadas fronteras, y ahora solo quedaba la culpa y el miedo de ser descubiertos. Mi madre, desde Madrid, envió un recado con una vecina. No quiso hablar directamente con nosotros. Solo mandó decir: yo ya no puedo hacer nada. Pero tarde o temprano, Dios sacará la verdad a la luz. Sus palabras me golpearon con fuerza. Ella sabía todo y había preferido irse, proteger a mis hermanas y dejarme sola en aquel destino que yo misma había aceptado. Mientras tanto, mi marido Julián dejó de llamar. Yo lo buscaba, le escribía cartas que nunca recibían respuesta. Comprendí que ya no contaba conmigo en su vida, que había decidido continuar sin mí. La única salida que veía se había cerrado definitivamente. Una tarde salí al mercado con un vestido largo color burdeos y un chal ligero. Noté las miradas de las mujeres del pueblo clavadas en mí. Susurraban, se inclinaban unas hacia otras. Sentí la vergüenza recorrerme la piel. El rumor ya estaba creciendo, aunque nadie se atreviera a decirlo de frente. Esa noche en la casa, enfrenté a mi padre. Papá, no puedo seguir así. Quiero irme aunque tenga que volver con los Ramírez, aunque tenga que trabajar como sirvienta. Él me miró con los ojos cansados, como si hubiera envejecido 10 años en unos meses. Lucía, yo tampoco puedo soportarlo más, dijo con voz quebrada. Te he arrastrado conmigo a un abismo. El silencio se hizo eterno. No hubo reproches ni gritos. Solo la certeza de que estábamos atrapados en una historia imposible, y que cualquier movimiento podía destruirnos. Aquella misma noche escuché golpes en la puerta. Era un primo lejano que venía de visita inesperada desde otro pueblo. Yo abrí con el corazón acelerado. Él nos miró a los dos,
y en su rostro vi algo que me heló la sangre, sospecha. No dijo nada, pero su silencio fue más peligroso que cualquier palabra. Supe en ese instante que nuestro secreto estaba en peligro, que el rumor podía convertirse en verdad pública en cualquier momento. Me encerré en mi habitación, miré mi reflejo en el espejo con el cabello desordenado y los ojos llenos de lágrimas. Sentí que estaba al borde de una caída irreversible. ¿Escaparía antes de que todo se supiera? ¿O el destino me obligaría a enfrentar la vergüenza más grande? La historia aún no había terminado. Algo estaba por estallar.